El desempleo, por decirlo de alguna manera, porque no le puedo encontrar otra palabra a la informalidad. La informalidad yo creo que es el empleo de supervivencia. No le puedo yo decir a usted que es el superempleo. Yo creo y siento que es el empleo de la supervivencia. Y es lo que más se ha incrementado en este país. Ahora, mis queridos amigos, yo estaba viendo un reportaje, yo sí quisiera que lo vean. De verdad que es un reportaje real, es un reportaje totalmente apartado de las ideologías políticas y es el tema de la gran diferencia, aún con nuestras dificultades, aún con nuestros problemas, de lo que no somos ni seremos, ni Cuba, ni Venezuela, ni ningún otro país que usted crea que siempre se culpa o siempre se trata de vincular a una corriente política a que por ahí nos vamos. Y yo recuerdo la época de Rafael Correa y recuerdo también, estamos viviendo estas épocas malas, pésimas, comparándolas con la de Correa, estas épocas pésimas. Y se me venía a la mente toda la gente que decía, no, Ecuador es Venezuela, Ecuador es Cuba, Cuba, lárgate a Cuba, la típica, ¿no? Y me veo el reportaje de Luisito Comunica, mira, el Luisito que yo pensé que ya debe haber paseado por Cuba cuántas veces, y él va y por primera vez llega a Cuba. Así que si tiene tiempito, vaya y véanlo. La realidad de Cuba es completamente distinta a la de nosotros. Nosotros tenemos muchos problemas. Tenemos graves problemas. No merecemos el país. Pero créanlo, mis queridos amigos, que al menos seguimos sosteniendo y seguiremos sosteniendo. Y no ha cambiado ni siquiera en la época de Correa, que estuvo en el máximo poder. Es más, en la época de Correa fue la mejor época que ha tenido este país, aunque a algunos no les guste. Ni punto de comparación a lo que vive la gente y es Cuba y Venezuela. O por lo menos Cuba, que es el reportaje. Yo decía, pero ¿cómo pueden decir que Rafael Correa quiso que seamos como Cuba, viendo la realidad que viven los cubanos a lo que nosotros vivimos? Más bien ahora podríamos un poco medio empatizar y medio como que vernos al igual. Pero ni aún así, mis queridos amigos, no se compara. Créanlo, mis queridos amigos, no se compara. Porque aquí, hermano, tú por lo menos sales, vas donde tu familiar, ese man te va, al menos acá en la costa. Ese es el dicho. Así sea un verde y vea, sobrevives. Lo de Cuba es completamente deprimente, completamente distinto. Se sobrevive, o sea, las carencias, lo precario. Como decía Luisito, básicamente un país atrapado en el tiempo. Es brutal. O sea, ahí, solo para que se hagan una idea, mis queridos amigos, allá no hablan de apagones, sino de alumbrones. Así de grave es la cosa. Pero bueno, igual pregunten cualquier cosita, que tengo un criterio bastante interesante sobre el tema de Cuba, que me dejó, me removió todas las perspectivas que uno tiene. El Ecuador enfrenta su peor nivel de informalidad laboral en 25 años, con un 55.5% de trabajadores sin protección de derechos. Ecuador enfrenta su mayor nivel de informalidad, mis queridos amigos, y estos son cifras que se desprenden de la población económica activa que trabaja fuera del marco legal y sin la protección social, según los datos de la propia INEC. Este fenómeno que contuvo durante el auge de los años, que se contuvo o se mejoró o se salió en los años 2007 y 2017, creció con fuerza en los últimos años, particularmente ahora en el 2025. El empleo informal, trabajo sin afiliación a la seguridad social ni beneficios laborales, afecta a más de 4.6 millones de personas en un país teniendo en cuenta que existen solamente 4.8 millones de personas en la actividad económica laboral normal. Es decir, un poquito más de la mitad, ¿verdad? No tiene condiciones. O sea, seguimos como divididos, ¿no? Como que 4.8, a ver, 4 millones, para decirlo así, menos 1 tiene una condición laboral buena y 4 millones menos 1, como para redondear, tiene una actividad comercial, una actividad de vida económica
en la dependencia de la informalidad. ¿Ok? Ahora, déjenme terminar con esto porque sí quisiera decirles algo de lo que ya la gente se quedó picada acá con el tema de Cuba, ¿no? Con el tema de Cuba. Ya, entonces estamos como divididos, ¿no? Como divididos. Es como que la mitad tiene empleo y la otra mitad no tiene empleo. Ahora, ojo, de la mitad que tiene empleo, el gran problema del país, como no es, Ecuador, que no es Cuba y que no es Venezuela, es que de esa mitad de ecuatorianos que supuestamente está bien, tienen el sueldo básico. ¿Ya? Y con un país que no te controla el costo de vida, entonces termina siendo insuficiente, ¿no? Porque ya saben ustedes cuánto vale la canasta, ¿no? De la dolarización a la recesión, el primer disparo, bueno, el del desempleo, ¿no? Ya esto siempre se ha dado. Aquí hay un reporte bastante grande. El auge económico en las políticas de Correa fueron la gran excepción según el reporte. En 2007 al 2015, durante el gobierno de Correa, la informalidad laboral se redujo 45.1% al 40.4%. Esta disminución fue impulsada por políticas de eliminación de tercerización, salario digno y la obligación de afiliar a los trabajadores al Seguro Social, incluso a las trabajadoras domésticas. Eso se hace con política pública. En la época de Rafael Correa, que no somos Cuba ni tampoco somos Venezuela. Créanlo, mis queridos amigos, yo sí quisiera que ese reporte lo vea todo el mundo, toda la gente, porque hay un criterio equivocado, completamente equivocado. Y ojo, aquí no voy a defender a nadie, ni a Cuba, ni a Venezuela, porque lamentablemente sí es real el bloqueo económico, también es real, mis queridos amigos, que hace rato tú no puedes hablar de democracia en ese país. O sea, tú no puedes hablar de democracia. Y si alguien me viene a decir, no, Nelson, tú estás loco, Cuba es democrático, puchica, ñaño, ya estamos locos. O sea, acá, según lo que yo veía en el reporte de Luisito, oiga, acá, aunque yo no esté de acuerdo con este señor, aunque yo no haya votado por este señor, tengo la libertad de salir acá frente a ustedes a una gran audiencia y decirle, este señor no me representa. Y este señor me parece un pésimo presidente. Y lo puedo decir. Hasta ahí. Tengo mi libertad. Lo hago, lo trabajo, lo digo, lo expreso, lo comulgo. Allá tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso, ñaño. Tú no puedes hacer eso. Y no es solamente el bloqueo económico. No es solamente, ¿no? El bloqueo económico. Ya hay políticas claras de un gobierno que no da para más. Ni siquiera, porque si tú me dices, me bloquea por aquí, astutamente me afilio por allá, y si en algún momento hubo una época de bonanza con la Unión Soviética, ni siquiera eso prosperó, porque lo que se ve son retrocesos y retrocesos y retrocesos de una precariedad tremenda. Entonces, nunca hemos sido Cuba, nunca hemos sido Venezuela, deberíamos ser, somos un pueblo con problemas, somos un país con problemas, pero créalo que no llegan a los niveles que tiene Cuba, ni los problemas que tiene Cuba. Ni siquiera gasolina puedes tomar con tranquilidad, porque tienes que entrar en una lista para ver si ya te llaman cuando llegue tu turno de la gasolina. La energía eléctrica es un lujo y abastecerse de cosas básicas es una tarea titánica. Entonces, mis queridos amigos, para la gente que siempre critica a Rafael Correa y siempre te habla de Cuba, que no sé qué, que Cuba. Ñañito lindo, ni punto de comparación. Ni punto. Peor, ahora con este gobierno que estamos viviendo, este gobierno en donde las oportunidades se han reducido, en donde no se fija mucho en el tema social, en donde la gente queda en segundo plano, podremos decir que estamos un poquito medio aparecidos por ahí en ciertos aspectos. Pero no puedes decir o no podrías decir eso de la época de Correa. Yo lo que trato de decir, que cuando yo vi ese reportaje y me acordaba de la gente que decía, es que Correa nos quiere llevar a Cuba, es que este Correa, el socialismo, nos quiere llevar a la realidad cubana. Yo me recordaba y yo decía, pero ¿qué pasó? Pero ni punto de comparación. Nunca, es falso. No es así, no es cierto. Que tengan
a ver, que la ideología de izquierda de respeto a los derechos es completamente diferente a una ideología dictatorial, a una ideología de partido único. O sea, todas las cosas que se le acusó, o se le sigue acusando a Correa y a la Revolución Ciudadana, se tira abajo y se desploma viendo ese reportaje. Y ustedes lo pueden ver. Ahora, gracias a mi querido Rumaldo Zarango, gracias. Ahora, yo les voy a dar mi criterio muy personal, mis queridos amigos. Yo entiendo lo que fue la Revolución Cubana, entiendo lo que fue antes Cuba, entiendo de dónde nace lo repugnante que fue la isla tomada, llevándola al extremo de una pobreza que no pudo ser más que repudiada con una revolución. Yo entiendo eso. Entiendo completamente. Pero después de esa etapa de heroísmo que pasó el señor Fidel Castro y toda su corriente, oigan, mis queridos amigos, sufrir un pueblo solamente por la tosudez de mantener una ideología no es justo. Perdónenme, mis queridos amigos, no es justo. La gente no tiene por qué pagar los platos rotos. No tiene por qué pagar si tu sistema, si tu ideología, si tu forma de pensar bloquea, no solamente el bloqueo de la fuerza geopolítica de los países grandes, sino tú misma, oye, y veo que esto va a causarle el daño a mi familia. Tú tienes que tomar la decisión y decir, hasta aquí, esto no va a pasar, no voy a ser el causante, no lo voy a hacer. Todo lo que le acusaron a Rafael Correa, que sí, que lo quería, Correa se fue, no lo dejaron ser expresidente, no lo han dejado ni respirar a ese pobre hombre. Y eso, a mi criterio, es lo que tenía que haber pasado en algún momento en Cuba. Pero ahí no es solamente el bloqueo, mis queridos amigos. No es solamente, esa es la pugna ideológica donde sufre el pueblo. Donde solo sufre el pueblo. No, que yo soy más, no, que yo soy menos. Y en medio la gente que le vale 3 atados y solo quiere vivir con dignidad. Es una gran pena. Es una gran pena. Ojalá que lo puedan ir a ver por si acaso ahí. Me causó mucho impacto. Se acabó. Gracias por acá, mi querido